respecto a esta desigualdad y a la pobreza que vive nuestro país. Ya era un problema que se venía arrastrando desde hace mucho tiempo, es un problema añejo, problema que no ha podido ser ni controlado ni erradicado tampoco por parte de ninguna administración federal. De alguna forma se ha agudizado en los últimos meses después de la pandemia, pero nos preguntamos también qué ha faltado por hacer, qué ha faltado para poder reducir esta brecha de la desigualdad en nuestro país. Por ello saludo con muchísimo gusto al experto en la materia, Mario Campa, que es economista y también politólogo. Mario, muy buenas tardes. Hola Mitzi, te saludo. Buen día aquí desde Sonora. Excelente viernes, Mario. Precisamente esto último que dije, ¿qué ha faltado para reducir esa brecha? Bueno, en los últimos meses o ya año y medio hemos tenido una pandemia que obligó al cierre de las economías y en ese sentido se perdieron pues incluso más de 1 millón de empleos formales más los informales, ¿no? Afortunadamente se han ido recuperando gran parte de ellos a un ritmo importante y está pronosticado que la economía mexicana crezca este año 6 a 7% según los especialistas. Y pues en ese sentido son buenas noticias. Sin embargo, efectivamente todavía hay rezagos en la creación de empleo y eso pues va a llevar a que en el corto plazo los indicadores de pobreza se disparen un poco. Yo creo que la estrategia de los programas sociales ayudan a mitigar parte de este problema. En el largo plazo pues se requiere tanto un poco más de crecimiento, por supuesto inversión pública y privada, y también se requiere probablemente una reforma fiscal porque el sistema fiscal mexicano no es lo suficientemente progresivo. ¿Qué quiere decir eso? Si fuera progresivo o lo suficientemente, conforme más ingreso tuviera uno, más impuestos pagara para contribuir más a la justicia social del país, cosa que no sucede en México. La tasa, por ejemplo, de ISR al ingreso más alta que pagamos en México es del 35%. Sin embargo, para pagar esa tasa tenemos que ganar más o menos 300,000 pesos mensuales, ¿no? Cuando en otros países se pagan tasas de 45, 50%, te hablo de los países desarrollados, y se paga muchas veces 5 o 6 veces el salario promedio para ya alcanzar esa tasa más alta. En México, para pagar esa tasa más alta, pues hay que ganar como 25 veces el salario promedio. Entonces, todavía no tenemos un sistema fiscal lo suficientemente progresivo y en ese sentido, la medida también que se recauda menos impuestos, tenemos por supuesto menos gasto disponible para mitigar esas desigualdades y esa pobreza, ¿no? Entonces, algunas de las soluciones podría ser implementar un nuevo esquema fiscal para precisamente poder reducir esto que tú señalas. Sí, de hecho, en estos momentos hay algunas personas que están tratando de impulsar esta idea. Tenemos algunas ONGs, el CIEP es uno de ellos, una ONG reconocida en finanzas públicas. La otra es la Fundación Friedrich Ebert, alemana, con presencia en México, que también está pidiendo una reforma fiscal. Se empieza a dar cierto debate porque también tenemos unas finanzas estatales y municipales un tanto débiles. Se recauda muy mal, por ejemplo, el predial. En México recaudamos el 0.3% del PIB por ingresos de predial, cuando países como Reino Unido, Francia y algunos incluso de Sudamérica recaudan el 4% del PIB solamente por predial, es decir, por la tenencia de inmuebles, terrenos, ¿no? Predios. En ese sentido, pues nos falta también mucho que hacer a nivel subnacional. Y a nivel nacional, pues está un debate más amplio sobre si, por ejemplo, elevar el ISR a las personas físicas. A las morales creo que es más o menos México la tiene ya a ciertos niveles o al promedio de los países desarrollados, pero a personas físicas no, ahí es un tema. También ciertos impuestos especiales podrían revisarse. Los países están discutiendo, por ejemplo, impuestos al carbono. Es un tema complicado porque ha habido levantamientos contra los impuestos en Ecuador, en Francia y en otros países. Entonces, tiene que ser un debate cuidadoso, pero sí, efectivamente, si nos guste o no, los países que tienen menor desigualdad es porque realmente hay un sistema fiscal que sirve muy bien, que tasa cada vez más alto a quienes más ingreso ganan y contribuyen más.
y en ese sentido pues pueden crear programas sociales más robustos para mitigar parte de la pobreza y con eso cerrar brechas de desigualdad. Esa es una agenda pendiente en México, se ha avanzado en los últimos años, pero aún todavía queda mucho por hacer, ¿no? Sí, queda mucho por hacer, sobre todo, lo decíamos hace unos momentos, es un tema añejo, es un tema que no ha podido ser ni siquiera mitigado tan solo un poco por diferentes administraciones pasadas a la actual, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tampoco es exclusivo de México, vemos que en el caso de Latinoamérica se vive esta misma situación de estas brechas de desigualdad, de esta pobreza que tampoco ha podido ser de alguna forma controlada. ¿Crees que en tu proyección hacia los siguientes meses, hacia los siguientes años, todo esto que ha estado ocurriendo por la pandemia, el desempleo también, el no acceso a servicios de salud de calidad, etcétera, podría estarla agravando más o ya estaríamos a la tendencia de mejorar? Es difícil en este momento hacer un pronóstico porque hay efectos encontrados. Por un lado, los programas sociales sí pueden ayudar a mitigar parte de la pobreza y las desigualdades, y por el otro, pues el menor crecimiento también presenta retos para la administración actual. Es importante, la desigualdad no únicamente es un tema de justicia social, Mitzi. Estamos viendo en Sudáfrica, por ejemplo, pues protestas, manifestaciones. Estamos viendo desafortunadamente pues levantamientos sociales. En Sudamérica también los hemos visto. Chile está convocando un constituyente. Sudáfrica es el país más desigual del mundo, donde el 10% más rico obtiene más del 60% de los ingresos, ¿no? La riqueza incluso es todavía más desigual que los ingresos. Entonces, también tiene un componente de estabilidad social. Si no hay un poquito menos de desigualdad y no se abate esa pobreza, pues estamos a la orden del día de que se den estos hechos básicamente de poca cohesión social, de levantamientos. Incluso también puede estar ligado a temas de seguridad, ¿no? De seguridad cotidiana y por supuesto también de crimen organizado. De ahí que también eventualmente se convierte en algo que impide que se logren tasas más altas de crecimiento. Entonces aquí también se vuelve un problema del huevo o la gallina, que viene primero, si la desigualdad inhibe el crecimiento o el crecimiento, la falta de crecimiento dispara la desigualdad. Pero podemos nosotros ayudar con política fiscal, por supuesto, y es algo que es uno de los instrumentos más eficaces que tiene en su poder el gobierno para ayudar en esa mitigación, ¿no? Justamente esto último que acabas de mencionar sobre la tasa alta de crecimiento al cual no hemos podido ingresar, pero también a la falta de inversión que también se ha tenido en nuestro país, a la fuga de capitales, estos que también a su vez generan empleo y además empleos que pudieran llegar a ser bien remunerados. Esto también pudiera ser una de las cosas faltantes para poder motivar a estos empresarios a que inviertan en nuestro país. La fuga de capitales no ha sido, no la hemos visto. De hecho, la inversión extranjera directa alcanzó un récord histórico en el primer trimestre del año, ¿no? Ese no ha sido tanto el problema. Donde hay salidas de capitales puede ser en cartera, pues por ejemplo, en instrumentos denominados en pesos, ¿no? Gente que quizá tiene cierta aversión al riesgo por cuestiones cambiarias, pero realmente lo que nos interesa más es la inversión física, ¿no? En ese sentido, pues la inversión extranjera directa ha seguido fluyendo. Hay que analizar algunas estrategias para que se acelere un poco. Yo sí creo que es importante que haya una estrategia también nacional para la creación de ciertos proyectos. Sí, quisiéramos más proyectos como el del Istmo, por supuesto, más apoyo a proyectos en el turismo. Los estados también tienen un rol que jugar, presentar proyectos rentables al gobierno para que también Banobras o NAFIN puedan contribuir. Y todos esos proyectos traen de rama privada, ¿no? Cuando tú desarrollas el Istmo, por ejemplo, hay manufactura que se instala alrededor de las vías del tren. Cuando construyes un Tren Maya, pues hay cadenas hoteleras que van a llegar a invertir en México, ¿no? Todo eso forma parte de un ecosistema de inversión. Yo creo que México ya hizo durante mucho tiempo una labor de abrir sectores, ¿no? A la inversión. Están las aerolíneas, están los bancos, y eso por sí mismo ya descubrimos que no era varita mágica, ¿no? Que no era remedio de nuestros males.
Es ahí la importancia también de atender las cuestiones sociales, de no olvidarnos que si no hay capital humano, por ejemplo, suficientemente alto, si no invertimos en salud, si no invertimos en educación, si no hacemos que mucha gente salga de la pobreza, pues las empresas llegan aquí y se dan cuenta de que no tienen la mano de obra calificada, que no hay los suficientes ingenieros porque el sistema nacional no invirtió lo suficientemente en su gente. Entonces también es una parte de invertir en el capital humano del país para que las empresas lleguen con mayor facilidad, ¿no? Esto me parece muy importante para que no se convierta también en un círculo vicioso. Hay que invertir en eso, en salud, en educación, en estos empleados o mano de obra que también no se vaya a enfermar o que si se enferma, bueno, pueda ser bien atendido, en que haya estos especialistas que tanto se requiere para que puedan brindar eso que se necesita por parte de todas estas empresas. Gracias, Mario Campa, por esta explicación que nos has dado, este análisis siempre muy concreto y directo. Gracias por este análisis, Mario Campa. Que tengas excelente viernes. Excelente viernes para ti también y para la audiencia, Mitzi. Un saludo.